Buenas tardes, disculpe, ya se está haciendo la presentación de las diapositivas, es que no se escucha nada. No, todavía no, en 2 minuticos comenzamos. Muchas gracias. Doctora Concepción, si quiere podemos iniciar. 2:29. Perfecto, coordinador Carlos. Bueno, pues en estos minutos pues ya se conectaron muchas más personas. Vamos a dar cumplimiento a esta capacitación. Esperamos que sea de mucha utilidad para cada uno de ustedes. Recordemos que en esta plataforma todos tenemos el mismo rol, recomendar que por favor mantengan los micrófonos apagados, a menos de que quieran participar, lo activan. Y recordarles que ya finalizando la capacitación, se irá a compartir el link para el registro de asistencia. Coordinador Carlos, muchísimas gracias por su colaboración en esta capacitación tan importante para el plan de formación y también para todo lo relacionado con los procesos académicos en cuanto a las normas para la redacción de documentos académicos. Entonces, Listo, muchísimas buenas. gracias, coordinador Carlos. Listo, doctora Concepción, muchas gracias. A usted. Bueno, iniciemos, por favor, para que la capacitación o el encuentro de hoy sea fructífero para todos ustedes. Las preguntas las vamos haciendo.
y por favor mantener el micrófono en silencio o estar pendientes de la presentación para que pues todo lo que digamos, todo lo que se compartan pueda tener eco en ustedes y que ustedes se lleven pues hoy a grandes rasgos que es en sí la norma APA, tanto en creación de documentos como en citaciones de las distintas fuentes de información. Mi nombre es Carlos Mora, soy coordinador de la Biblioteca del Campus Cúcuta y en el día de hoy vengo a compartirles las experiencias con la norma APA en elaboración de documentos. Entonces, vamos a comenzar. La presentación está ya disponible para ustedes, así que iniciamos. En el día de hoy, pues vamos a dividir la capacitación en dos momentos. Primero, que es la citación en normas APA, y la segunda parte es cómo se estructura un documento en normas APA. Pues cuando hablo de documentos, que sean documentos académicos. Entonces, comencemos. Lo primero, pues esta guía ha sido creada con los derechos debidos debido a que la norma está protegida, ¿cierto? Y pues tiene una licencia que nos permite difundirla, ¿cierto? Para que le llegue a todos ustedes. Esta es la tabla de contenido que vamos a ver hoy, pues a grandes rasgos intentar descifrar qué es la norma, cómo lo hace, cuáles son las distintas estructuras que se deben de tener presente. Asimismo, cómo hacemos las citaciones de las diferentes fuentes de información. Finalizamos con una lista de abreviaturas que a veces la omitimos y de dónde se ha tomado toda esta información. Entonces, este documento se arma de la experiencia de muchos años aquí en biblioteca y cómo la norma nos ha venido cambiando la forma de cómo escribimos. Entonces, en esta imagen nos pueden decir para qué sirve la citación, ¿cierto? La citación tiene varias funcionalidades dentro de un documento. Por eso, aclarar que ¿qué es una citación? La citación es lo que ustedes desde una fuente de información, un artículo, un informe o algo, ustedes lo van a llevar a su documento. Esa transcripción de esas líneas corresponden a una citación. ¿Qué pretendemos con esa citación? Dar crédito a las ideas ajenas. Permite relacionar las bases teóricas en las que se basaron los trabajos de investigaciones. Brindar, ¿cierto? Brindar al lector credibilidad y validación de la información que usted está suministrando. Facilita la búsqueda de un recurso específico y una amplia información al lector sobre otras fuentes. Acuérdense que nosotros escribimos para terceros, es decir, para que alguien cuando nos vea el documento lo tengamos presente y lo llevemos a esa información que estamos teniendo. Y pues como dice, evitar el plagio, es decir, copiar ideas ajenas. Cuando hablo de plagio es todo lo que se pueda comprobar. Entonces, ¿qué es el plagio y qué implicaciones tiene? Según la RAE, nos dice que el plagio es una copia de obras. Ya ustedes conocen todo ese tema, donde pues toda la información donde llevamos al documento, la hacemos particular y pues se corresponde a una información de nosotros. Y la legislación colombiana pues nos dice que la ley 23 de 1982 y todo el territorio pues nos va a decir qué, por qué y cuándo podemos nosotros usar las documentos, pero cuál es la implicación legal, que pues ahí lo dice en ese párrafo, todo lo que la norma nos va a llevar con esa información. La siguiente arranca ya la norma como tal a explicarnos, a decirnos, mire, hacemos una citación y un paráfrasis. Una citación es una expresión parcial de las ideas y afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su origen o fuente.
Cuando decimos origen y fuente, ya saben que es documento de qué tipo o qué carácter. Esta ofrece información sobre el autor y el año de publicación, que conduce al lector a referenciar, ¿cierto? A las referencias, abajo a la lista de referencias, y ustedes pues van a consignarlas al final del documento. Debe tener en cuenta cuál es el enfoque que se dará a la misma dentro del contenido. Eso es muy importante, cómo se hilan las ideas, es decir, cómo las ideas vienen encadenadas una con otra. ¿Por qué? Porque pues la idea es que una cita no tenga, digamos, no se logre tergiversar la información o despistar al lector. Por eso existen tipos de citas. Entonces vamos a comenzar. La cita directa textual, la cita indirecta parafraseada. Cuando hablamos de parafraseada, algo muy importante es contar con sus propias palabras. La cita directa son aquellas que se contiene exactamente las palabras de un autor. Entonces, esa es la que buscamos un artículo científico en un párrafo y decimos, bueno, este párrafo me puede servir, lo llevo a mi documento, hago la cita y después hago la referencia al final. Y si sí, puedo también hacer la cita indirecta. En una idea central puedo llevar otra idea de otro autor, pero contarla con mis propias palabras, aquellas donde se escriben las palabras propias inspiradas a la idea de un autor. Aclaro algo muy importante. Aquí no es el cambio de sinónimos. Hay muchos estudiantes y documentos que les gusta es simplemente ir al párrafo y cambiar algunas palabras a las cuales pues ya al final se convierte en una tergiversación de la información. Estas citas deben estar respaldadas por una referencia bibliográfica que se ubicará al final del documento. Esa aclaración es sumamente importante. Ahora bien, ¿cómo citar? Acuérdense que la norma utiliza apellidos del autor y año. Entonces, la cita textual o directa se aconseja indicar el número de la página o párrafo para orientar a un lector interesado en la ubicación del fragmento o ideas relevante mencionada en el texto. ¿Quedó claro? Si es corta, de menos de 40 palabras, cuando las citas comprenden menos de 40 palabras, debe incorporarse en el texto entre comillas. Entonces ya hay unas indicaciones muy importantes que nos están diciendo, listo, su documento debe estar entre comillas, pero las de menos de 40 palabras. Entonces aquí tenemos dos ideas. Cita basada en el autor. Entonces, narrativa. Entonces, Monfasani y Kursel 2006. Mire cómo está resaltado, cómo se coloca en naranja, cómo está en naranja, para que ustedes identifiquen ese tipo de citación. Menciona que, y ahí está el texto de donde lo está tomando, está entre comillas, no aparece ningún cuadro, no aparece nada, normalita, entre paréntesis, el número de las páginas. Después sigue la cita basada en la idea, ¿cierto? Entonces, en la idea del autor. Entonces, a esa le llamamos parentética. En la actualización se considera que la biblioteca, mire que ahí comienza a la misma idea, pero la forma como se está transcribiendo. Por eso se dice la idea. Entonces, está la misma idea de arriba, ¿cierto? En el de arriba, pero finaliza con el autor, ¿cierto? Con el autor, a la cual siempre autor, año y página. Acuérdense que si es parentética, es decir, donde va todo unido, al final va autor, año y la página donde la está utilizando. La siguiente, cita larga de más de 40 palabras. Cuando la cita comprende más de 40 palabras, debe desplegarse en un bloque. Aparte del texto, esta cita en bloque debe comenzar en un nuevo renglón con una sangría de 1.27, omitiendo las comillas. Importante. La menos de 40 lleva comillas, aquí no lleva comillas. Volvemos a la idea del autor narrativo. Entonces, mire que el primer párrafo, ¿cierto? Es evidente que a través de la historia, que la comunicación, el mensaje y la manera de transcribir tienen una conexión específica y directa con un fin específico que para Serres 2003 es la enseñanza. Entonces, ¿de quién es esta idea que está aquí en este?
es de CERES 2003. Entonces, pero ¿qué? Sí, cuando hablamos de sangría, acuérdese que es esta separación. Este aquí, ahorita lo vamos a ver en la estructura del documento. Esta separación es 2.54 y de aquí para acá, este espacio, es decir, que va a tener 1.27, como lo está diciendo. Esta es la del autor de tipo narrativo. Cita de más de 40 palabras basada, ¿cierto?, en la idea parentética. Es decir, ahora sí, arriba el autor. Ahora sí es de la idea. Es evidente que, y mire que se utiliza el mismo texto, pero aquí ya vamos a cambiar la forma de cómo nosotros eh, hacemos, hacemos uso de las ideas. Entonces, mire que la diferencia entre arriba, que es el autor de tipo narrativo, o de la idea de tipo parentética. Entonces, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es cómo usted va a incluir esta idea dentro de su texto. Por eso es importante tener claro a manera cuando se va construyendo. ¿Por qué? Porque es aquí donde podemos al autor darle como ciertas ideas falsas a las cuales pues no es tampoco la idea, ¿cierto? Ahora bien, algo muy importante, esta cita, algo muy, muy importante que debemos de tener muchísimo cuidado, más que cómo se hace, es tener muchísimo cuidado cuando estamos leyendo o queremos llevarnos información de otras fuentes de información, que es, por ejemplo, un artículo. Entonces, nos pasa que yo digo y voy busco y no me doy cuenta que la idea que me estoy llevando no es del que escribe el artículo, sino que del autor o de la cita que utiliza esa persona para ese artículo. Entonces, ojo, se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a la fuente de información a través de otra. Entonces, es importante, si usted está leyendo un libro de Stephen Hawking y este cita una opinión o afirma otro autor como Roger Penrose, se cita de la siguiente manera. Entonces, ahí están las dos maneras, ¿cierto? Entonces, Penrose como citó a Hobbes 2010, el texto original, porque pues ese es el texto original. Piensa que las matemáticas, es decir, que, ¿quién pensó? Pincer, porque cita a Javis. Entonces, abajo, lo mismo. Entonces, piensa que las matemáticas son. Entonces, hay que tener mucho cuidado de cómo se citó y de citado por. Eso es importante que eh, tengamos presente cuando estamos construyendo un artículo. ¿Por qué? Porque dice la nota, no se recomienda hacer el menor Nota, se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se pueda acceder al material original y citarlo directamente de su autor. Entonces, para tener de pronto cuidado cuando pues utilizamos bastante esa cita de cita. Ahora bien, tenemos esta otra, paráfrasis o cita indirecta. En el parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. Entonces, ojo, en esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Cuando hablamos de indirecta o paráfrasis basada en el autor, nosotros, asimismo, Lombana 2018, asegura que al pasar los años, luego del auge de la tecnología y, por supuesto, el Internet, las brechas digitales fueron constantes. Entonces, estamos diciendo que el autor nos dice, nos afirma eso de la tecnología. Ahora, una cita indirecta o paráfrasis basada en el autor. Ojo que la de arriba era la idea, ahora en el autor. Asimismo, al pasar los años, ¿cierto? Luego del auge de la tecnología y
por supuesto, la Internet, las brechas, fueron una constante en los países menos favorecidos y de una brecha se desprendieron muchas más. Entonces, es decir, que ahí están la forma como el autor también se puede utilizar la misma idea, pero de diferentes formas, ya sea indirecta, parafraseada del autor o por parentética que lleva a la idea. Ahora bien, importantísimo esta parte, ¿por qué? Porque para nosotros es aquí donde comenzamos a dar vueltas en la cita de autores. Regla de citación según el número de autores. Entonces, por eso es que ustedes ven en algunas citaciones estos diferentes símbolos. Se debe utilizar la Y o la I cuando el autor va fuera del paréntesis. Entonces, ahorita lo vamos a ver. Se debe usar ampersand cuando el autor va dentro del paréntesis. Se usa et al, et espacio al, punto, para abreviar los demás autores. Significa y colaboradores u otros, cuando son más de 5 o de 3 autores. Entonces, aquí está el ejemplo. Si es un autor en cita narrativa, aquí está. Si es en cita parentética, aquí está. Entonces, ¿qué cambia en la cita? Que va entre paréntesis. Cuando son dos autores, por eso nos decía aquí arriba, ¿cierto? Cuando va fuera del paréntesis. Entonces, nos vamos a dar cuenta ahorita. Dos autores, cita narrativa, Rosenblum y Kuttner, 2010. No pasa nada, es narrativa. Dice que está por fuera, ¿cierto? Por fuera del paréntesis, entonces aquí está la I. Cita parentética, va dentro del paréntesis. Mira el paréntesis, y se coloca el símbolo de ampersand porque significa y otros. Ahora, cuando son tres o más autores, cita narrativa, Rosenblum et al y otros, y el año sí va en paréntesis. Aquí también vamos a encontrar la cita parentética, Rosenblum, mire que está en paréntesis, son más de tres autores, et al punto, coma, y como está dentro del paréntesis, también va el año. Entonces, esto es importante cuando nos estamos dando cuenta cómo estamos realizando la citación de los autores. Ahora bien, encontramos muchos documentos en el área de salud, en el área de ingenierías, en las áreas administrativas, que nos gusta encontrar documentos, pero cuando el autor es corporativo. Entonces, ¿por qué es corporativo? Porque no es la construcción personal, sino la que está construyendo para una, llamémoslo así, para una entidad o un instituto. Entonces, por ejemplo, como lo dice ahí, por ejemplo, bajamos informes del DANE, bajamos informes de la Secretaría de Salud, bajamos informes de, no sé, de coyuntura económica, bajamos diferentes informes y nos damos cuenta que dice es editor, pero realmente ese editor lo construye, es para el ente u organismo. Entonces, por eso es que ustedes ven el ICA, dice la Secretaría de Salud, o esos informes que se generan, es porque es un autor corporativo. Para citar a un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. Ojo, la primera vez se cita el nombre completo y entre paréntesis se indica la sigla y en adelante se cita solamente la sigla. Ojo con eso, porque eso es normal que suceda en los documentos. Entonces, ahí está el ejemplo. Las organizaciones, la Organización de las Naciones Unidas, entre paréntesis ONU 2004, en paréntesis, vamos al texto, en el texto iría, en la siguiente parte del texto, más abajo del documento, es así como la ONU 2004 afirma que. Entonces, es importante tener presente esa información. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vamos a decir, la calidad educativa ha sido siempre la prioridad. Es así que de las estadísticas brindadas por la ley, mire que ya no decimos
¿cierto? Sino vamos a decir es el acrónimo de la universidad. Por ejemplo, en ese caso, siempre arriba se nombrará y abajo ya podemos ir utilizando el acrónimo. Ahora, importantísimo, cuando de pronto son documentos que no sabemos su procedencia, pero están publicados. Entonces, ahí ya vamos a autores anónimos. Cuando el autor es anónimo, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de su publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo del libro o página web, se escriben las palabras de títulos entre comillas dobles. Entonces, se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños, lo que está en naranja, abro paréntesis, comillas, informe anual, cierro comillas, coma, 2013. Es decir, que ahí me estoy dando cuenta que puede ser informes antiguos, ¿no? ¿Cierto? Que en un momento se publicaron, pero no sabemos exactamente si es de un autor corporativo o si se hizo a manera personal. Entonces ahí es donde ustedes pueden ir revisando. Ahora, cuando nos damos cuenta que una cita de publicación sin fecha, entonces, si en el material a citar no se indica, ¿cierto? No se indica el año o fecha de publicación, es necesario que se incluya estas dos o esta indicación. La S.F. va en paréntesis que indica en cualquier parte del mundo que es un documento del señor Pulido sin fecha. No sabemos cuándo lo publicó, puede estar en internet por algún lado, pero no nos dice. Afirma que el conocimiento completo de la buena tarea garantiza una buena solución. Entonces, ahí está, ¿cierto? Lo indicado. Entonces, seguimos algo que nos vamos a encontrar mucho, cita de dos trabajos en el mismo paréntesis. Entonces, es decir, que cuando, por ejemplo, cuando ponemos a hacer a los estudiantes club de revistas, cuando ponemos a los estudiantes a hacer revisiones sistemáticas, revisiones bibliográficas, etcétera, es ahí donde van a hacer esa unión de toda la información. Entonces, para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo con el orden en aparición en la lista de referencias. De igual manera, se utiliza el punto y coma para separar las citas, es decir, que se construye el fragmento, por eso dice, por eso miren el ejemplo, los estudios de autoimagen reflejan la frecuente aparición de adjetivo colectivista para describir al otro. Ese es el síntesis de todo lo que... ¿Y quienes escriben? Esqueda y Escalante, coma, 2000. Primer trabajo, punto y coma. Segundo trabajo, Montero, coma, 1984, punto y coma, Chu, Chu y Deiner, 1988. Entonces, es importante tener presente. Listo, seguimos. Entonces, ¿quedó clara esta afirmación? Aquí es donde de pronto, cuando estamos haciendo como de un desarrollo de documentos, nos vamos a dar cuenta que la construcción hace parte de esos dos trabajos que estamos uniendo. Entonces, hay que tener presente. Aquí, cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación. Muchos autores que se citan o citan mucho constantemente, ¿cierto? Entonces nosotros podemos encontrar cómo vamos a unirlos. Para citar varios textos que comparten el mismo autor y fecha de publicación, las referencias deben ir organizadas alfabéticamente según el título del texto. Teniendo en cuenta lo anterior, las citas, el año de publicación debe ir acompañados, ¿cierto? De las letras A, B, C, de acuerdo, se acuerda que decían que de aparición, según el orden que se tengan las referencias. Entonces, por eso vamos a encontrar arriba, pero son de la misma fecha, pero diferentes trabajos. Entonces, para que no siempre se coloque
ese Rojas 1984 en todos lados, porque no es así, porque cada cita debe tener su título de documento. Entonces, Rojas 1984, entre paréntesis, expone que la cultura incluye las diversas representaciones sobre creencias, normas, hábitos y estilo de vida. Ojo con eso. La segunda, por la B, también se expone que la cultura maneja creencias, hábitos, ¿sí ve? Que son varios trabajos de un autor con la misma fecha de publicación. Ahora, la siguiente, citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido. Sucede mucho cuando en el texto que se está leyendo se va a citar de manera seguida dos o más autores que comparten el mismo apellido, se indica de la siguiente manera. Ojo aquí. A. Freud, 1960, y S. Freud, 1921. Entonces, mire que los años, la I, como dije, ¿se acuerda que decía arriba que si estaba por fuera, ahí debe ir la I, pero abajo, como son dos autores, cita parentética A. Freud, ¿cierto? A. Freud, coma, 1960, primer, ¿cierto? Y después está también el que dice S. Freud, 1921. Ojo que son dos autores con diferente fecha, ¿cierto? Que comparten, como lo dice ahí, el mismo apellido. Ahora, citas de entrevistas personales. Si retoma una entrevista personal, no es necesario hacer la referencia y la cita. Se harían de la siguiente manera. María del Mar, comunicación personal, 17 de mayo del 2015, o María del Mar, comunicación personal, 17 de mayo 2015. Esto es algo que de las últimas actualizaciones se ha venido trabajando para entender de pronto cuando los estudiantes o ustedes hacen entrevistas y no llevar el contenido, sino simplemente, si se retoma una entrevista personal, no es necesario hacer la referencia. Ojo, referencia. Cuando hablo aquí de referencia a lo que va abajo en la lista, pero sí se cita en el documento. Qué bueno. Entonces, ahora sí, referencias bibliográficas. ¿Qué es una referencia bibliográfica? La referencia bibliográfica es organización de un conjunto mínimo de datos que permite la identificación de una fuente de información que fue citada en el texto. Estas se ubican al final de todo texto y busca proporcionar información al lector de quien aborda el texto, fecha de publicación, nombre del documento y la fuente donde se obtuvo el documento. Estas deben utilizar sangría francesa de 1.27 y colocarse en orden alfabético dentro del apartado. Es decir, que todas irán abajo con esa condición, con el fin de dar reconocimiento al trabajo de otros autores y profesionales, ¿cierto? Para que el lector, toda la información, pueda saber de dónde se sacó o de dónde está disponible o, bueno, muchas cosas que se pueden utilizar ahí. Estas deben ser tituladas de la siguiente forma: referencias bibliográficas. Entonces ya ahí ya no son bifografías, no, ya tienen una connotación específica que son referencias bibliográficas. ¿Cómo las quiere hacer? Con los miles de gestores bibliográficos que existe, con las miles de plataformas, pero conservando la estructura. Ahora bien, importantísimo, ¿cómo se estructura una referencia? Muchas páginas, muchos lados, tienen muchas formas, pero la que nos dice la norma tiene esas 5 características: que tengan muchos autores, que tengan menos autores, que no se conozca la fecha, en fin. Pero miren, vamos a mirar cómo está estructurada. Primera parte, inicia con la zona del autor. Entonces, cuando decimos con la zona del autor, es decir, autores y de dónde son, ¿cierto? Si son varios. Mire que ahí dice que Casillón, DJ, Riascos, Huile y los miembros del Departamento Nacional de Planeación. Eso sería un autor corporativo donde Castillón y Riascos fueron de pronto los editores. 2019 fue la fecha
El título, tal cual como está, las cadenas productivas predominantes en el centro oriente de Colombia. La zona editorial, entonces encontramos que está en la revista Panorama Regional. Ah, pero ¿cómo sé qué revista? Sí, porque está ubicada en ese cielo. Entonces, coma, volumen 4, número 2, coma, está ese artículo, está en esa revista, en ese número, en esa edición, entre la página 53 hasta la 70. Y ahí está el enlace, la URL, ¿cierto? Para que pueda ser consultada. Aclaro que los documentos digitales que ustedes puedan recuperar la información, siempre utilicemos el DOI. El DOI nos va a garantizar abrir, cerrar, ¿cierto? Consultar en cualquier momento todos los artículos o documentos. Entonces, para tener presente. Ahora bien, mención de autores en las referencias. ¿Cómo vamos a hacer la mención de los autores? Es decir, que vamos a revisar cómo sería esta primera parte. Esta primera parte, lo amarillo, zona de autor. Mención de los autores. De acuerdo a la variación del número de autores en la referencia bibliográfica, se establece su mención de la siguiente forma. Esto, palabras más, palabras menos. Si estamos acostumbrados a consultar fuentes de información controladas, que son indexadas, que lo podemos fácilmente identificar con un DOI, que es una fuente de información segura, ellos proveen la referencia. Si somos de los que consultamos cualquier página donde veamos información, vamos a correr el riesgo de que nuestras referencias estén mal elaboradas. Entonces, de acuerdo a la variación del número de autores en las referencias bibliográficas, se establece su mención de la siguiente forma. Entonces, aquí vemos una tabla, una estructura, una tabla, mención de autores, un autor, apellido, coma, y la letra primera del nombre. Si son 2 a 20, entonces se menciona todos los apellidos e iniciales de los nombres y el último elemento se conoce como y en español o con Asperger en la fuente en inglés u otros idiomas. Entonces hay que tener cuidado cuando sean en español o sean en inglés. Más de 20, entonces ustedes han visto que a veces aparecen todo ese, todos esos apellidos, nombres, eso en los artículos, es porque dice la norma que más de 20 se debe incluir los primeros 19 y poder tener con los 3 puntos finales, estos 3 punticos finales aquí abajo, finalizamos con el último apellido que sería el número 20. Entonces, y el año. Todos estos son de un libro, puede ser de un documento, puede ser donde en una, por ejemplo, eh, cuando se hacen ponencias o, por ejemplo, cuando asistimos a simposios. Entonces, aquí es donde en las memorias, nos van a entregar una referencia demasiado larga. Referencias por tipo de publicación. Ojo que aquí arranca otro tema que es por tipo de publicación. Dentro de todas las referencias bibliográficas que se vaya a construir, recuerde siempre identificar el nombre del autor o editor, fecha de publicación, nombre o título de la publicación y la información de la fuente. Para nosotros es importante y para ustedes, ¿cierto? Tener presente por tipo de publicación. Entonces vamos a comenzar. ¿Cuándo es un libro? Entonces, los libros son publicaciones que contienen amplia información. Normalmente su contenido se conforma de capítulos. Entonces, ojo. Entonces, referencia bibliográfica, ahí está. ¿Cómo sería? Apellidos, año, título en cursiva, edición, editorial y la URL. Ahí está. Pues ya los otros libros más técnicos que manejamos nosotros, pues, un poco más compleja, se va a ver más llena, ¿cierto? Esa referencia. Libros con autor, libro en que se identifica que los responsables principales de la publicación es a un autor o un grupo de autores. Apellidos, apellido, coma, nombres y años. Siempre aquí comienza a jugar un papel fundamental las famosas capitalizaciones, es decir, colocarle al nombre la letra inicial en mayúscula. Hay que tener de pronto presente esa información. El título en cursiva,
con la editorial. Entonces hay que tener cuidado. Entonces ahí está un modelo. Entonces los autores están aquí arriba, como ustedes lo pueden ver, hasta aquí termina el autor. Aquí están los años, ¿cierto? Mire que cada autor cumple con su condición. Y mire que aquí dice que el título en cursiva, ¿cierto? Entonces, una experiencia de la CUN, de la editorial, y aquí está aquí está la URL, ¿cierto? Que nos va a llevar a la fuente de información. Muchos de los errores es que las fuentes de información a veces que ustedes colocan o se colocan no se pueden comprobar o tienen errores de acceso. Entonces hay que tener de pronto cuidado. Libro con editor. ¿Qué sería en ese caso? Libro en el que se identifica que el libro ha sido coordinado por un editor, pero que tiene diversos autores responsables de los capítulos de del libro. Entonces, por ejemplo, La Tórtora no es un libro de La Tórtora, sino son muchos autores que trabajan dentro de esa anatomía y así sucesivamente muchos neuroanatomías, químicas, economías. Entonces, donde ustedes ven que la serie Chaum, por ejemplo, es una de las que es la serie Chaum de tal autor, pero muchos autores participan dentro de ella. Entonces, aquí está la estructura. Apellido, apellido, perdón, coma, las letras de las iniciales, la edición, ¿cierto? Cuando es primera se deja año, título en cursiva, editorial y la URL, en caso de que puede ser también algo importante que está disponible para consulta en alguna biblioteca, entonces puedo revisar. Guía García Fontes W es el editor, ¿cierto? 2012. Todas estas cositas, puntos, comas, es importante. Incentivos ahí está, de medicamentos, Springer, ¿cierto? Editorial, y no tiene URL, entonces la podemos dejar así. Ahora bien, libros electrónicos. Estos son los libros electrónicos. Entonces, el libro que se encuentra publicado a través de medios digitales. Ojo con esto. Entiendan algo, los libros digitales no son un archivo de PDF. No, eso tiene una connotación especial, una plataforma que podemos llevar, ¿cierto? Podemos tener para que tengan cuidado. La misma estructura, mire que todos hemos manejado la misma estructura, sino que aquí, si usted dice que es electrónico, tiene que estar en algún lado alojado. Entonces, ahí está. Ahora, cuando estamos consultando una versión en inglés y una versión en español, entonces, para que tengan de pronto presente, los libros con traducción son aquellos que tienen una edición, revisión o impresión en un idioma diferente al original. Entonces, por eso decía o dicen versión traducida al inglés. Entonces, por ejemplo, sucede mucho en los libros nosotros académicos que puede ser que diga que traducido de la edición 19 del inglés. Entonces, pues, para que tengan de pronto cuidado con eso. Entonces, aquí se debe dar cuenta la información del autor con el traductor, no traductor de Google, sino quien lo tradujo y la fecha de la publicación original y de la traducción. Entonces, ahí está. Sí aplica esta información. Entonces, para que tengan presente. Ojo que aquí hablamos de un libro con traducción. Ahora hablamos de un capítulo de un libro. Entonces, la diferencia es que vamos a decirle de dónde está o el título del capítulo va de primero. Se realiza una referencia bibliográfica por capítulo cuando el libro cuenta con un editor y los capítulos son creados por diversos autores. Entonces, ojo con esto. Importantísimo. Apellidos. Mire la primera parte, el Asperhan y el siguiente apellido y año. Título del capítulo. ¿Quién es qué es un editor o son los editores del libro? Título del libro en cursiva. ¿En qué rango de páginas usted de ese capítulo? ¿Se acuerda que las revistas decía de la 25 a la tal? Entonces, aquí es lo mismo. Y la editorial. Entonces, mire que aquí, ustedes aquí, mire, aquí está la parte de los autores, ¿cierto? Hasta aquí. Estos dos señores son los editores.
Este es el título, estas son las páginas y esta es la editorial, ¿cierto? Estas son las editoriales o la editorial. Entonces hay que, digamos, cuando es un capítulo de un libro. Ahora bien, artículos académicos y científicos. Aquí es un tema importante que manejamos todos nosotros, que es entender entre un artículo académico y un científico o viceversa. Digamos, se diferencia, ¿cierto? En el tipo de información. Los artículos académicos o científicos son publicaciones que se encuentran en revistas multidisciplinares y especializadas. Queda claro. Estas pueden estar publicadas en versión impresa o digital o de las dos formas. La información para la construcción de la referencia bibliográfica, referencia, la encontrará en la primera página del artículo. Ese es el deber ser, pero a veces no lo hacen, a veces dicen cómo citar ese artículo o cómo muchas revistas de alto impacto colocan cómo citar este y hace una cita. No, por lo general siempre está o en APA o en Vancouver. Es muy rara la revista que cita en otro idioma, en otra norma diferente. Y aquí está. Entonces, referencia bibliográfica basada para citar artículos. Basada para citar artículos. Primer apellido, primer autor, segundo autor y tercer autor. La fecha del artículo, el título del artículo, nombre de la revista, volumen en cursiva, número, rango de páginas. Aquí hago como una cuña publicitaria. Recuerden que la biblioteca posee recursos digitales muy poderosos en el área de salud, de ingenierías administrativas, que les va a hacer, como le digo a los estudiantes, la vida más fácil cuando queremos hacer esto de las referencias. Si hablamos de EBSCO, si hablamos de ScienDirect, si hablamos de Scopus, ¿sí? Si hablamos de Ovid, si hablamos de los libros electrónicos y otras más, podemos decir que el gran porcentaje, hasta meta revistas, si lo han consultado, muchos de ellos ya incorporan las citas, perdón, las referencias, ¿cierto? Las referencias de los documentos. Entonces, por eso es importante y hasta en varios idiomas, no solamente en APA, en Vancouver, en IEEE, en Harvard, en Michigan, en muchas normas. ¿Por qué? Porque la idea es que el impacto se mida por la cantidad de citaciones. Entonces, esos son para citar artículos. Aquí está para un artículo impreso en la misma estructura. Si ustedes ven apellidos, ¿cierto? El autor, la fecha, el título del artículo, el nombre de la revista, volumen E, número y rango de páginas. Es importante ¿por qué? Porque estos son impresos. Entonces nos tocaría nosotros mismos crearlos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque se confunde de pronto con lo digital, que es la diferencia, que no le van a colocar este señor que estoy señalando acá, que es el DOI, porque pues no, este no lo va a encontrar en digital. Entonces, para que tengan de pronto presente. Artículos en línea, ya lo dijimos, cómo está en la base de datos que esté, apellidos del primer nombre y apellidos del primer autor, la fecha, el título, el nombre de la revista, volumen en cursiva, número, rango y URL. Entonces, para que tengan presente. Ahí está. Siempre el artículo en línea debe colocar el hipervínculo que lo va a llevar a realizar la consulta. Artículos con DOI, ¿cierto? Ya lo hablamos. Es la diferencia entre esos. ¿Por qué esos? Porque les aseguro que les garantiza una consulta y si tienen gestores bibliográficos o cualquier página que quiera hacer las referencias, se las hace muy fácilmente. Un artículo impreso, entonces aquí volvemos a indicar, ¿cierto? Y artículo en línea. Periódicos. Alguien dice, pero se citan los periódicos. Sí, usted puede sacar una cita muy importante de los periódicos. Los periódicos son un documento que presenta diversos números de informaciones o comentarios de orden cronológico o temático sobre sucesos ocurridos o previsibles durante un periodo dado. Entonces, la diferencia es que es impreso o en línea. Entonces hay que tener cuidado de pronto, si lo estoy consultando, muchos de los periódicos, si usted no tiene suscripción,
ve una cosa en línea y lo ve otra cosa en el impreso, entonces hay que tener de pronto cuidado con eso. Entonces, aquí es importante resaltar algo. En el impreso, ya sabe que no lleva URL, entonces es la diferencia. Apellidos, fecha, título, no, título del artículo, ¿no? O la noticia o lo que usted quiera encontrar, nombre del periódico en cursiva y rango de páginas. Entonces, del 1 o 5 de 5. Entonces, aquí está. Por ejemplo, los que utilizan eh, el periódico Portafolio, que es una muy importante periódico económico, les puede servir. Artículos en línea, periódicos en línea. Entonces, ya ustedes saben lo que les expliqué, que muchas veces se ve una cosa en el impreso y se ve una cosa en el digital. Pues la idea es que verifique. Informes gubernamentales, aquí está pues la misma estructura, informes, simposios, conferencias y congresos, eso lo encontramos también en las bases de datos, entonces hay que tener de pronto cuidado es cómo se organiza. Tesis y trabajos de grado, algo importante para aclarar. Recuerde que Colombia maneja pregrado, posgrado y maestría, depende del nivel de formación. Hay niveles internacionales que saltan de solamente pregrado a alguna especialización o algo, o en México que se llama licenciaturas. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tesis publicada, es decir, que no está, sino digamos, en unos repositorios, ¿cierto? Apellidos, título de la tesis de trabajo, tesis. Mire que es importante, importantísimo lo que les estoy diciendo porque hay que clasificar el tipo de documento que usted está consultando, nombre de la base de datos donde la consiguió y la URL, cuando es publicada por una base de datos, ¿cierto? Entonces, ahí está la información. Cuando viene publicada en línea, apellidos, título de tesis de trabajo en cursiva, tesis de pregrado, archivo digital, eso sería en el repositorio. Entonces, ahí es donde ustedes dicen, pero aquí, por ejemplo, mira, aquí está. Entonces, fue un ejemplo que logramos traer. Ahora bien, referencias de material audiovisual y electrónico. El siguiente cuadro da a conocer la persona que desempeña el papel, ¿cierto? Cuando hablamos, cuando hablamos de, mm, en medios audiovisuales y electrónicos. Entonces hay que tener presente cuando es material audiovisual, una película o algo. Entonces, tipo de medio, aquí están, director, aquí está. Entonces, ustedes van definiendo, ¿cierto? Una serie de televisión, de series de televisión, un podcast, un episodio de podcast, un webinar, un álbum, una canción, música clásica, música moderna, obra de arte, video stream y una fotografía. Páginas o portales web. Si ustedes quieren citar alguna página o portal web, entonces hay que tener presente. Película o cinta cinematográfica, entonces es importante tener presente esa información. Episodio de serie de televisión, entonces podemos utilizarla. Autor, apellido del director, la fecha, nombre del episodio, temporada, episodio de la serie, iniciales, ahí está la información. Videos, ¿cierto? Si yo quiero un video como lo vemos ahí de YouTube, entonces ahí lo podemos también. Un seminario web grabado, podemos, sí. Por ejemplo, encontramos un documento en un repositorio que habla, no sé, de algo, entonces ustedes también lo pueden realizar la referencia y la debida citación. Las redes sociales, blogs y podcasts se pueden citar. Aquí les voy a dejar el ejemplo para que tengan, pero es que un estudiante me decía, pero Instagram, claro, todo lo que comunique lo puede citar. Entonces, esas son las actualizaciones que constantemente está haciendo la norma para estar como a la vanguardia
en la edición. Entonces, en Instagram, ¿cierto? En Twitter, ahí está, para que tengan presente. En Facebook, ahí está. Y en TikTok también está. Ah, pero en TikTok, sí, en TikTok también. LinkedIn, sí, también. Hay publicaciones de LinkedIn que son muy académicas que nos van a ayudar a nosotros a todo lo que podamos reforzar nuestros documentos. Información publicada en blogs. Cuando hablamos de blogs, no me confundan los blogs con una página web, ¿no? Los blogs tienen una estructura muy similar a un sitio web, pero es como una síntesis de todo lo que, de todo lo que, de todo lo que ustedes van teniendo. Referencias legales, algo importante, quienes sean del área legal, del área de administración, pues ustedes se van a dar cuenta que pues vamos a tener todas las normas legales, ¿cierto? De las diferentes. Entonces, si es una constitución política, ahí está. Si es una ley, nombre la ley, ahí está. Si es una sentencia, ojo, porque hay que ir, muchos errores han pasado en cuando se referencian documentos legales, se tienen muchos errores. Constitución política, leyes, sentencias, códigos. Cuando hablo de códigos, es el código, el artículo número tal, para que me entiendan. Decretos, según el decreto tal, ¿cierto? Entonces hay que tener, para todo hay la forma. Entonces es importante que tengan cuidado con eso. Tratados y otros acuerdos internacionales, aquí está. Casos de derecho internacional, decretos, ordenanzas y acuerdos y resoluciones, ¿cierto? Esas son cosas o documentos que se pueden también citar. Y algo importante, para que no perdamos el horizonte. Lista de abreviaturas, esto poco lo utilizan o poco se ve reflejado en. Entonces, lista de referencias según las normas, la norma APA. Si es un informe técnico, no necesita colocar informe técnico, sino que es in.tec. Un suplemento, un compárese, ¿cierto? Una constitución nacional y otros, etcétera. Esto es, por ejemplo, es decir, versus párrafo. Ahora aquí, edición revisada, segunda edición y ahí para arriba. Editor, que es diferente cuando estas dos se tienden a confundir. Una cosa es el número de la edición y otra cosa es quién es el editor. Traducción sin fecha, ya lo vimos. Páginas, volúmenes, volumen cuando es uno, volúmenes cuando son varios, ¿cierto? Cuando son varios. Cuando queremos decir un número y es una parte. Ahora, para entender un poco lo anterior, lista de abreviaturas de códigos. Código civil, código de comercio, código penal, y ahí están de pronto para que el porqué de cada una de las cosas de las normas. Referencias bibliográficas utilizadas para elaboración de este documento. Y por esta primera parte he terminado lo que tiene que ver con citaciones. Citaciones. Cuando hablo de citaciones, pues lógicamente se hablará también de la lista de referencias bibliográficas. Entonces, voy a cambiar de presentación. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia, aclaración? Entonces, pueden hacerla en este momento y si no, paso a la segunda parte y finalizo la parte de citaciones. Luz Mary Gómez, Sí, cuéntame. buenas tardes. Sí, buenas tardes, Buenas tardes. gracias. Una preguntita, profe. Es que en alguna vez que vi las normas APA, uno podía referenciar, estaba con respecto a cuando habían varios autores, que uno referenciaba el primero, colocaba el apellido, la coma, la letra mayúscula del primer nombre, el año, y luego un punto y otros. O Et sea al. que Ajá.
et al. O sea, que en la actualidad hacer, sí. Ya no se puede colocar, o sea, para no nombrar el resto de los autores. Exactamente, mínimo, digamos, máximo 3, porque Ah, el ya. tercero sería et al y otros. Ahí Ah, ya. decía, esa es la, digamos, esa es la simplificación, porque si usted dice y otros el año y le está en la lista de referencias, uno puede ir a revisar el documento. Eso es lo que quiere dar a entender la norma. Ah, ¿Sí? listo. Sí, señor. Bueno, Bueno, gracias. listo. Muy amable. Lisbeth Gaitán, habla que tu voz me encanta, pero no la escucho. Gracias, profe, por esta capacitación. Tengo dos consulticas. Una primera, en las referencias bibliográficas, cuando se escribe la URL, ¿debe quedar en forma como de hipervínculo o que a veces queda resaltado y uno por Puede la quedar puede quedar hipervínculo. Simplemente en la siguiente capacitación que vamos a tener dentro de 8 días, vamos a ver Word. ¿Cómo le vamos a decir a Word, quíteme el hipervínculo para que se me vea normalito? ¿Sí? Ok, ¿Puede usted utilizar las dos? Pues cuando se crea el hipervínculo, garantiza al lector que sí está disponible la URL. ok, ok. Sí, no, no. Ok, y segunda pregunta, lo que estábamos viendo, la lista de abreviaturas, ¿es para usarlas en Sí. las referencias bibliográficas? En todos lados del documento, ¿En la citación también? ¿En la en la cita? citación también. Sí, porque es por eso se llaman listas, para que ustedes la puedan utilizar. ¿Sí? Y otros, SWF, tal, a donde aplique utilizar esas abreviaturas, ¿no? Donde aplique. Cuando es un Oh, capítulo, según el capítulo tal, oh, según no sé qué, sí, hay que tener de pronto esa aclaración, ¿cierto? oh, ok, perfecto. Bueno, muchas gracias. Listo. Natalie, Hola, buenas tardes. buenas tardes. Cuéntame. Disculpa, con respecto a la pregunta que estaba haciendo la profe anterior, Sí. la norma especifica que la primera cita, la que lleva et al, se nombren todos los autores y No, después no, no. sí, de la segunda en adelante et al. No, de ahí no, de todas. Simplemente que cuando, acuérdense que la única parte donde permite es cuando es un autor corporativo, cuando lo Okay, subimos viendo arriba. La primera, es decir, ahí cambia un poco la forma del autor corporativo. El autor corporativo es informe de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Usted lo coloca en la primera referencia por allá arriba. En la siguiente se va a decir ONU 2023, informe tal. Sí, ya no va a decir Organización de las Naciones Unidas, no, porque eso ya lo dijo por allá arriba, en alguna parte del documento. Entonces hay que tener de okay. pronto la forma de cómo se aplica, digamos, normalmente, pues, La contracción, la ¿sí? contracción, exactamente. Ujú. ¿Sí? Disculpa, y otra pregunta. Yo soy docente del programa de comercio exterior, ¿sí? Sí. Pero muchas veces cuando a los chicos le van a revisar el uso, por ejemplo, de las figuras y de las tablas, Sí. ellos en varios trabajos, ellos presentan fichas técnicas para importación y exportación. Ujú. Entonces, pues digamos que dentro del desconocimiento del estudiante, pues obviamente la ficha técnica recae sobre una tabla, ¿sí? Sí. Pero cuando le aplican la normatividad de la tabla, que son solo líneas horizontales, pues Ujú. ya deja de ser como tal una ficha técnica. Entonces, Se yo lo convierte en la que figura. sí, entonces lo que le he recomendado a los estudiantes es deje la ficha técnica como está, porque es que en la ficha técnica recae una imagen del producto, la descripción, el peso neto, sí, y la distribución como tal de la tabla, pues es diferente. Es Entonces, diferente. lo que yo le he sugerido a los estudiantes es que manejen la tabla como la ficha técnica, como se muestra una ficha técnica, y que lo mencionen como figura. ¿Estaría bien, por ejemplo, para presentarlo ante biblioteca, estaría bien aplicado esa Simplemente parte de lo la que norma? aquí de pronto entender algo que es, si es una tabla, ¿cierto? La tabla debe ser elaborada, pues,
con líneas Sí, horizontales, exacto, ¿sí? O sea, si yo la puedo editar, es una tabla. sí, Si Word se puede pero editar, es una tabla, porque sigue sí, conservando la estructura, es como usted la quiera tener, es decir, pero no ok, lleva líneas. ¿Cuáles son las líneas que verticales, no sí. llevan? Verticales. Ujú, Y simplemente es la primera y la última. Y usted juega con las líneas de la línea dentro de ese rango. sí, Siempre la norma dice que la primera línea y la última línea de cierre. Donde haya, ahorita lo vamos a ver en esta segunda parte, pautas de estilo, que son donde vamos a enfocarnos de cómo se lleva a cabo esa información del estilo de las normas, del estilo de elaborar el documento. Ya vimos citaciones, referencias, ahora vamos a ver las pautas de estilo. Cuando hablo pero pautas, sí, señora. sí, entonces mi recomendación para los chicos es que no dejen la tabla editable, sino que la peguen como una imagen y que le pongan figura. Es que la estructura Sí, del, también puede ser una buena estrategia. sí, Esa puede ser una buena estrategia, claro, porque es una listo. figura, es una composición técnica suya de lo que usted quiere mostrar. Eso es como si fuera una por hablemoslo bien, una infografía, ¿cierto? Donde usted muestra un Pues producto, eso. no es que sean mías, es que son las pautas internacionales para las fichas técnicas de los productos a importar o a Ah, exportar, ¿sí me entiendes? ujú, sí, señora, sí. Entonces Pero tiene esas todas tienen una un esquema estructura. establecido. Ujú, Ajá, sí, como la vaya a mostrar, si la va a mostrar editable, pues la muestra editable. Si la va a mostrar en una imagen, se convertiría en figura. ok, Esa es como la entonces esa aclaración. es, que lo manejen o sea, que lo manejen como imagen y que lo Sí, mencionen como como figura para figura. para que no le entren a hacer esa corrección, porque Sí, de sí, por sí sí, pues sí. no es una tabla, sino es una ficha técnica, ¿sí? Es una ficha técnica, Sí. exactamente. Sí, Ah, señor. listo, muchas gracias. Listo. Entonces continuamos la segunda parte. Bueno, entonces continuemos con la segunda parte. Bueno, entonces, pautas de estilo. Ah, pero ¿qué? ¿Cómo elaboramos un trabajo? Como usted crea conveniente que se debe elaborar. Simplemente, yo lo digo así, que sea la comunicación clara, precisa, concisa, citable y referenciable. ¿Por qué? Porque muchas partes la norma tiene una estructura, ¿cierto? Una estructura. Tiene un formato general del documento que es el tamaño de la página, 21.7 por 27.9. Ya ustedes la conocen. Van a encontrar esta franja, ¿cierto? Esta franja que es las, ¿cierto? Las márgenes. Entonces, donde nos conocimos por ahí en cierta norma que decía, no, aquí ya toda por igual, 2.54 por cada lado. Cuando hablamos de sangría, es esta separación entre aquí y la primera, cuando inicia el párrafo. Arriba, condición, nunca va abajo la paginación, siempre va en la parte superior derecha. Hablamos algo de la cornisa para documentos muy establecidos, pero también hace parte del diario vivir de un documento en norma APA, en estructura. El párrafo, todo va alineado a la izquierda. Se han inventado que justificado, en ningún lado de la norma dice que va justificado, todo debe ir alineado a la izquierda. Debe ser interlineado doble. Hay una aclaración sobre el interlineado doble, más adelante se la voy a mostrar. La sangría a 1.27. Dicen los estudiantes, pero es que las fuentes o las letras, bueno, solo existen estas y de la sexta a la séptima permitieron otro tipo de fuentes más. Tiny Roman de 12 puntos, Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucian Sans Code de 10 puntos, Georgia de 11 puntos y Computer Modern normal de 10 puntos. ¿Por qué esas? Porque esas son las tipografías que tienen todos los caracteres disponibles, es decir, que todos los números, párrafos, todo lo que usted necesite, lo tiene esa. Si no, cuando ustedes hacen algún, voy a decirlo así, cuando ustedes hacen algún diseño en alguna parte o el mismo PowerPoint cuando se está editando, hay fuentes que no traen la ñ, la doble L, ¿cierto? La CH, ¿cierto? Entonces, esas son fuentes que no tienen completas
todo el abecedario y todos los elementos. Entonces, son únicamente estos nombres de fuentes y estos números o tamaños, por decirlo así. Ahora hablemos de la cornisa. Aplica para documentos. Diría alguien, para todos. Puede ser para todos, siempre y cuando se vayan acostumbrando los estudiantes a construir documentos, ¿cierto? Entonces, va. La cornisa es el resumen, palabra más, palabra menos, es el resumen del título en 50 caracteres. ¿Cómo son las dos condiciones? Mayúscula sostenida, alineación al margen izquierdo sin negrita y sin los 50 caracteres van incluidos signos de puntuación. Utiliza un solo tipo de fuente en todo el documento. Entonces hay que tener cuidado cuando se hace el documento, porque a veces a los estudiantes les gusta cortar y pegar de algún lado, y entonces sucede que se van a ver con unos grises por detrás. Cuando uno se da cuenta es cuando el texto queda amplio y no hay forma de poder revisar, ¿cierto? Es porque sabe uno que lo cortaron y lo pegaron de otra página. Entonces, para tener presente esa información. Esto es un orden de un trabajo de grado. Se pueden tener presente para un documento académico, una portada, una portadilla, ¿cierto? La famosa contraportada. Puede tener unos agradecimientos, puede tener una dedicatoria, una tabla de contenidos, ¿cierto? Lista de tablas, figuras y ecuaciones, cuando hablamos de, pues, de temas específicos. Si el tema es muy complicado, podemos solicitar un glosario. Si el documento es como un anteproyecto o puede ser algo muy importante, podemos hacerle un resumen y en inglés es un sumario. Una introducción, un desarrollo del trabajo, unas referencias bibliográficas y algo muy importante, no son anexos, son apéndices. Entonces, cuando las palabras opcionales es porque no es camisa de 11 varas decir que es obligatorio, no, son opciones que da la norma para la construcción de documentos. Es decir, que si usted ve un trabajo de grado de aquí, de otra universidad, de otro país, van a tener las mismas condiciones. Pero si usted también ve un trabajo académico, tienen las mismas condiciones que se pueden utilizar. Algo importante, estamos acostumbrados a ver esas portadas y contraportadas de mezcla de norma APA, de Incontec y otros. La norma nos dice que esta es la estructura ¿de una qué? De una portada de un trabajo académico, ¿cierto? De nivel APA. Es decir, cuando habla de nivel APA es ¿por qué? Porque pues es un nivel donde nosotros ya no estamos o ya somos superiores a un trabajo académico, podemos decir que de colegio. Entonces, aplica la cornisa, aplica los dos espacios, entonces serían 3 espacios dobles. El título con esas condiciones, título del documento, centrado, capitalizado en negrita y sin punto final. Trabajo de no sé qué, por ejemplo, de pruebas psicológicas. Dejo 2 espacios dobles, nombres y apellidos del autor, Carlos Humberto Mora Duarte y Esperanza Rojas, no sé qué, somos los autores. Descripción, contamos que el trabajo hace parte de tal cosa. Entonces, es importante porque cuando está el lector, nos consulta el documento, ¿cierto? Podemos, como los artículos, si se han dado cuenta que los artículos científicos, la primera página nos dice todo. Entonces, aquí es fundamental. Ahora, ¿qué es la portadilla o la contraportada? Al mismo nivel está el título, al mismo nivel están los autores, al mismo nivel, si somos universidad, siempre todo estudiante, toda asignatura tiene un programa académico, tiene una facultad y pues lógicamente tiene la universidad. ¿Cuál es el título del trabajo? ¿Cierto? Puede ser células, puede ser anatomía, puede ser, sí, o sea, tal cual como ustedes lo identifiquen. ¿Quién es el? Aquí dice director, pero puede ser el docente, el profesor de la clase. Entonces es importante también. Y notas de autor solamente aplica para los trabajos de grado
porque pues es una connotación donde se hace pues esa diferencia de los trabajos académicos. Importantísimo tener presente, tener presente. La tabla de contenido no es esa tabla de contenido que estamos acostumbrados a ver, que está como en desorden, que está como corrida, que está como en negrita. No, la tabla de la norma APA dice que debe ser uniforme. Eso es una forma de identificar los tipos de niveles. Tampoco lleva numeración. 1.1, eso ya no se utiliza porque, pues, si usted va al documento, se va a dar cuenta que cada nivel tiene una estructura importante. Entonces va alineado a la izquierda, va alineado aquí y aquí iría el número de la página y diría tabla de contenidos, lista de tablas y lista de figuras. Entonces es importante tener presente. Siguiente, ¿cómo elaboramos un resumen? Un resumen. Resumen, si ustedes han visto artículos o documentos, dice título, ¿cierto? Ups, hoy pasé para allá. Listo. Resumen, título, autores, palabras claves, ¿cierto? Mínimo 3, máximo 5. Descripción, es decir, que vamos a contar entre 200 y 300 palabras que corresponde a nuestro trabajo, nuestro proyecto, y el primer párrafo nos lleva a sangría. Ah, ya nos están dando una indicación. Y si queremos complementar, o es un trabajo de grado, pues, cómo citar este documento. Entonces, hay que tener de pronto cuidado. Summary, que no se dice abstract, sino se dice summary. Título, autores, palabras claves y el abstract. Y lo que no se traduce es la citación, porque pues permanece, ¿cierto? Tal cual como el idioma del artículo, del documento. Espaciado 2.0 en todo el documento, donde hay esas excepciones. En la parte de, en la parte de tablas, figuras y notas al pie. Es importante tener presente que este 2.0 en estos les va a ayudar mucho en la reducción, porque dice, debe ser mínimo un espacio y máximo 2 espacios. Es tener presente y cuidado porque no sucede que las tablas largas o largas entre mayor cantidad de páginas o anchas, ¿cierto? Cuando tenemos que voltear la página. Entonces hay que tener cuidado porque no tenemos o usted reduciendo ese espacio, la página se va a acomodar perfectamente. Notas al pie de página. Ojo con algo importante, el uso de las notas al pie, porque pues se tiende a confundir que estas notas al pie simplemente van a dar una pequeña idea del término. Adriana Costanza, siga. Sí, yo tengo una pregunta aquí, pues en cuanto a las en las citas que son de más de 40 letras, también va a 2.0 o también, o el espacio es sencillo. Anteriormente el espacio era sencillo, no sé si sigue igual o ya No, cambió. ya es todo doble, ya es Todo doble. espacio todo doble. ¿Y Sí, sangría en la cita o sigue al si es de mismo mayor, lineadero? no, si es mayor de 40 palabras, sí va en bloque. ¿Acuerdas Ah, que listo. dijimos que en bloque? Sí. ¿Cierto? Ahí muy Sí. bien. Ah, listo. Era mi inquietud. Gracias. Listo.
Un momento que estoy... Ah, ya volvió. Ya volvió. Listo. Continúo. Tengo aquí como un pequeño el internet. Adriana Constanza nos decía algo. Qué pena. No, Inge, es que el internet aquí en la sala de profesores está un poquito mal, inestable. Sí, aquí estamos iguales. Sí, gracias. No, Tranquila. ya. Listo, ok. Bueno, sigamos. Alineación y sangría es todo lo que ustedes tengan que ver con la alineación del texto. Alinear el texto de un documento con el margen izquierdo, deje el margen derecho desigual. Sangría, ya lo que hablamos es 1.27, es esta separación, perdón, esta separación que ven ustedes aquí en el texto, ¿cierto? Esa separación a la cual inicia el párrafo. El único párrafo sin sangría de la primera línea es el párrafo de la descripción. ¿Se acuerdan en la parte que hablaba sobre el resumen? Lista de series. Eso es cuando estamos en un capítulo identificando una lista. Entonces, si no tiene orden, ¿cierto? Utilizamos las de abajo. Pero si tiene orden, si lógicamente, como dice el dicho, si es de menos de 28, utilizo letras. Si es mayor de 28, utilizo números. Entonces, depende del documento, usted puede utilizar letras o números, ¿cierto? Pero lo importante es que las viñetas, estas de aquí abajo, sean únicamente, ¿cierto? De un solo tipo, para que de pronto tengan presente. Listo. Títulos y encabezados, esto es lo que nos va a marcar la pauta, ¿cierto? Que hemos visto en todos lados de cómo es la norma, que una cosa, que otra. Listo. Entonces, vamos a explicar esta diapositiva que es lo importantísimo para no utilizar los números. 1.1, eso no se utiliza. Entonces, ¿cómo me doy cuenta en un documento que inicia capítulo? Porque es de nivel 1. Centrado, negrita, capitalizado, título y encabezado del caso. El texto comienza con un párrafo nuevo. Entonces, aquí inicio abriendo el capítulo. Y ya el 2 y el 3 hacen parte pues, de los temas y subtemas que se están tratando dentro del capítulo. Ya los otros van alineados a la izquierda, negrita, capitalizado, importante, ahorita les muestro que es capitalizado, título del encabezado del caso, ¿cierto? Y el texto comienza como un nuevo párrafo. Entonces, dos condiciones entre la 1 y el nivel 2. El nivel 2 va alineado a la izquierda. El de nivel 3 tiene una condición adicional. Alineado a la izquierda, negrita, capitalizado, cursiva, título del caso, ¿cierto? Título del encabezado del caso. El texto comienza como un nuevo párrafo. Entonces, tener presente, ¿cierto? Que ese nivel corresponde al nivel 3, que es subyacente al de nivel 2, ¿cierto? Y si ustedes utilizan una de las nuevas actualizaciones de la norma es que se puede utilizar nivel 4 y nivel 5. ¿Se acuerda cuando decíamos en la norma, en Contec, esos números tan largos, esos son los niveles? Aquí ya no se utiliza numeración, sino se utiliza esta estructura, ¿cierto? Que nos lleva a estructurar nuestro trabajo correctamente. Capitalización. Palabras más es inicial de la primera palabra del título o subtítulo. Inicial de la primera palabra después de 2 puntos, un guión, punto final en un encabezado, palabras principales. 4 o más letras. Unos sí, pero ojo, hay una aclaración. La inicial de la primera palabra del título. El, lo, los, depende del título del documento, pues usted le va a colocar la inicial. ¿Cuándo puedo capitalizar? La capitalización, portada del documento, títulos de pruebas, medidas, incluidas sus escalas, todos los encabezados dentro de una obra, el título propiamente del trabajo, título, artículos, libros, informes, obras. Ustedes se han dado cuenta que ya esa se está utilizando mucho. Títulos de publicaciones periódicas y en las tablas y figuras, para que de pronto tengan presente también. Cursivas, el exceso de cursivas, hay que tener cuidado cuando se usa,
por primera vez, frase o palabra clave acompañada de su definición, títulos de artículos, letras inglesas, palabras inglesas utilizadas como símbolos estadísticos, palabras estudiadas como anclas de una escala, el número asociado a ellas, cuando se utiliza por primera vez palabras, frases, abreviaturas en otro idioma, no en español, en otro idioma. ¿Cuándo no utilizar? Para señalar, ¿cierto? Para señalar títulos de series de libros, no se utiliza para signos de puntuación, no se utiliza para palabras, frases, abreviaturas en otro idioma si está en el diccionario de la RAE. Entonces, ojo con el uso de las cursivas. Tablas, importantísimo aquí. Tablas. ¿Cómo se estructura una tabla? El identificador, que es tabla, el número, el título de la tabla va en cursiva, ¿cierto? Esto aquí van 2 espacios. Ahora sí le respondo a la profe. Aquí pues nos dice la norma que es la primera línea, la última nos dice que en los encabezados y en los totales. Dice que debe llevar líneas horizontales, pero algo muy importante que se le está olvidando a muchos estudiantes es el apartado de las notas. Notas. Nota, punto, general, específica o probabilidad. Es decir, que para qué, cómo y me sirve esta tabla o qué quiero mostrar con esta tabla. Es una pequeña descripción. Dos cosas. Puedo tomarla de si va a ser igualita o la puedo adaptar de si le voy a decir solamente voy a mostrar ciertas columnas. Es adaptado de, cito la fuente y el año. Cuando es una tabla propia, ¿cierto? Se utiliza nota punto en base al autor. Pues si usted dice en base al autor o los autores, pues lógicamente se va a entender que es el autor del texto. Entonces se coloca para eliminar, ir eliminando la famosa expresión elaboración propia. Eso es lo que la norma en las últimas actualizaciones ha intentado informar, que pues elaboración propia ya se sabe que usted es todo lo que usted no le coloque o no escriba o no informe en la tabla es suya. Entonces quiere decir que esa información es suya. También, Disculpa, señora. ¿se pone tal cual elaboración propia o se pone los apellidos, o sea, se hace la cita del autor, o sea, del estudiante que lo está haciendo ahorita? Ajá. Es importante. Nota punto en base a los autores para eliminar elaboración propia. Ok, Para eliminar. Porque si yo digo que nota en base a los autores, ¿quiénes son los autores de la portada? sí, los estudiantes. Bueno, entonces, digamos, es como para el entender el por qué es así. Porque cuando decimos elaboración propia, podemos traer otra tabla, otro documento que diga elaboración propia. Ah, ok. Y es ahí donde se comienzan a, ¿cómo así? Esta tabla yo la he visto en otro lado, o esta tabla viene tomado de, y no dice nada. Es eso lo que quiere la norma, que sean muy específicos. ¿Por qué? Porque aquí es donde decimos general, específica o de probabilidad. Probabilidad, si ustedes han visto artículos científicos, es importante tener que a veces tienen unos indicadores, una A, una B y un Asperhan. Es decir, que ahí en ese dato el autor está siendo muy específico, ¿cierto? Según la medición, entonces usted coloca nota. Entonces tiene las columnas por edades, por tamaños, por peso. Usted dice, según los niños de 5 años con movilidad de 3, 4 o 5 kilos, por ejemplo, usted coloca una A y va y dice, eh, enfoque, sí me hago entender, o sea, que esa nota, ¿cierto? Nos sirva para que el lector nos entienda la tabla, porque muchas veces se hacen muy bonitas tablas, pero no las entiende nadie. Entonces, eso es lo que quiere la norma utilizar. Ahora, si la tabla se me pasa de página, si ya le reduje a a un espacio y todavía sigue, ¿cierto? Entonces,
es importante que se cumpla la siguiente condición. Esta es la primera parte de la tabla, por decir si es larga. Nota, esta misma, miren que aquí está. Se pasa a la siguiente página, se dice tabla 1, continuación, ¿cierto? Se continúa con el encabezado, pues el lector tiene que saber de dónde viene. Terminan los datos y si en caso tiene total y vuelve y se coloca la nota. Consejo práctico. Yo acostumbro, ¿cierto? Cuando elaboro documentos, que lo último que organizo son tablas y figuras. Las voy colocando en el documento, las voy incorporando al documento, que queden bien elaboradas, no sé qué, bla, 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 listo. Pero ya cuando cuando voy a colocarla, ya final, yo ya voy a decir o voy a comenzar a organizar mi documento en orden para poder entender dónde ya va a quedar fija esa tabla. ¿Por qué? Porque ustedes comienzan a organizar las tablas y las tablas se parten, hacer tablas tal continuación y etcétera. Y entonces sucede que puede suceder que la tabla tenga alguna, diga algún cambio. Listo. Entonces espero que la idea de las tablas, la idea de la estructura de las tablas quede pues entendible y que pueden comenzar a utilizarlas. Figuras, todas aquellas que no clasifiquen como tablas. Entonces, lo mismo que la estructura de una tabla, sí. ¿Por qué? Figura es el término que se va a utilizar, el número donde van incluidas, el título de la figura, ya explicó que otros tipos pueden ser figuras, ¿cierto? La imagen o el cuerpo de la figura, la nota igualita, general, específica o probabilidad, tomado de, adaptado de. Entonces, para que tengan de pronto presente esa información. ¿Por qué? Porque entonces aquí entran las figuras como imagen, como fotografías, como infografías, todo lo que no sea una tabla. Yo siempre digo a los estudiantes, todo lo que no sea una tabla. Entonces, para que tengan presente, lo que clasifica como tabla, bien, clasificó como tabla. Y lo que clasifica diferente a una tabla es una figura. No se comiencen a inventar que es una gráfica, que es una lista de fotografías. No, eso no existe. Existe es tabla o figuras, no más. Y lo que no sean figuras van a ir a parar a los apéndices. Entonces, para que tengan presente. Listo, referencias bibliográficas ya las vimos, cómo deben de ser o cómo deben de tener o cómo deben de ir apareciendo. Eso es como para reforzar un poco lo que tenemos. Apéndices, recuerden que no son anexos, sino apéndices. ¿Por qué? Porque son información o incluye documentos o información detallada como una prueba no publicada y su validación, entrevistas, encuestas, formatos, tablas, todo lo que usted que no colocó en el documento, lo puede colocar como un apéndice. Tengan cuidado de no colocar apéndices con informaciones, nombres, direcciones, teléfonos, correos electrónicos, porque eso no es información, eso es información confidencial. Las etiquetas y títulos de los apéndices deben de estar centrados, capitalizados en negrita y sin punto final. Ahí está el ejemplo. Cada apéndice debe ir en páginas separadas. La alineación del apéndice es a la izquierda. Los apéndices deben diferenciarse con letras hasta 27, que son las letras del alfabeto, y si son con números, después del 28, para que de pronto no existe una AA, un apéndice AA, ni un apéndice AB, porque no sabemos cómo se van a clasificar. O son todos de la A a la Z, o son todos del 1 al 40. Pero siempre por lo general, los apéndices más conocidos es el apéndice de letras,
¿Por qué? Porque pues ya un trabajo de grado, un trabajo que tenga más de 27 apéndices, pues bueno, ahí sí tocaría revisar. Hasta aquí es mi participación del día de hoy. Espero les haya servido. La doctora Concepción les va a pasar el listado de asistencia. Una vez lo diligencien para obtener la información de estos dos documentos. El primer documento todavía está en construcción. Espero finalizarlo lo antes posible para poder... Lisbeth, sí, Lisbeth Gaitán, cuéntame. Es una pregunta, no sé si lo Claro. dijo porque se me perdió la señal, pero me pregunto, en las tablas siempre va alineado a la izquierda y no aplica sangría en el título de No, la tabla. la tabla, vamos para la tabla. Acá. Sí. Ajá. ¿Cuál es Ahí tu me dice, pregunta? Ajá. tabla 1 o donde dice pauta de estilo, el título Ese no título lleva va en cursiva. sangría. No, ese todo va alineado a la izquierda. Sí, señora, muy Oh, bien. Todo va alineado a la izquierda. ok, perfecto, gracias. Listo. Hágame un favor para firmar la asistencia, para llenar el documento. Ya nos enviaron el link, Ya, todavía no. momentico, ya va. Coordinador Sí, Carlos, señora. muchísimas El gracias. enlace ya está en el chat. Sí, el enlace de asistencia se ha compartido varias veces por el chat. Agradecemos el diligenciamiento de la asistencia. Coordinador Carlos, muchísimas gracias por esa excelente capacitación. Aprovecho también el momento para hablarles que de hoy en 8, el 23 de septiembre, en este mismo horario y con el coordinador Carlos, tendremos la capacitación Aprendiendo con Word en la creación de documentos académicos. Esa capacitación tiene 2 sesiones, entonces desde ya les extendemos la invitación para que puedan, digamos que los que no se han inscrito puedan inscribir. Coordinador, Profe, ¿qué qué pena, o sea, comentarios? el otro ¿Sí? lunes, qué pena, profe, sí, el otro lunes, sí, nuevamente Sí, debemos conectar. sí, el otro lunes tendremos una capacitación que se llama Aprendiendo con Word en la creación de documentos académicos. Esa capacitación también el facilitador es el coordinador Carlos Mora, quien nos apoyó con esta excelente capacitación el día de hoy. Ah, ok, Pero pero no es extensión de esta. no, no es extensión de esa, es independiente y tiene 2 sesiones, pero es importante que realicen la inscripción por el aplicativo, ¿sí? Para que ustedes puedan, digamos que recibir el link de conexión, puedan recibir el link para la encuesta y puedan tener acceso al certificado que también llega al correo, ¿sí? Pues, coordinador Carlos, aquí hay excelentes comentarios sobre la capacitación, excelente capacitación. Muchas gracias por la información, muy completa la capacitación. Hay varias preguntas relacionadas con el hecho de que si usted puede compartir las diapositivas de la capacitación. Sí, señora, cuando recibamos la asistencia que ahí se describe en el correo, se las podemos enviar, claro, con mucho gusto. Ah, bueno. Bueno, Sino que el segundo documento, el primer documento que mostré todavía está en construcción, es un análisis de la norma. Voy a terminar de acomodar ciertas cositas ahí y se los compartiré. muchas gracias, coordinador Carlos. Bueno, voy a compartir una vez más el link de asistencia. Agradecer al coordinador Carlos nuevamente toda su disposición y sus conocimientos para llevar a cabo esta excelente capacitación. A cada uno de ustedes agradecer la disposición, el tiempo, la puntualidad y la participación en esta capacitación.
invitarlos a que continúen inscribiéndose y participando en las diferentes capacitaciones del Plan de Desarrollo Profesoral desde los diferentes campus. Esta semana es una semana muy activa en capacitaciones y todavía nos queda pues el mes de septiembre, lo que queda de septiembre, todo octubre y hasta mediados de noviembre en capacitaciones en nuestro plan de formación. Muchísimas gracias, que tengan una feliz tarde. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias, doctora. Feliz Hasta luego, tarde. gracias. Gracias.